Bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a enseñar a crear un formulario de búsqueda, así como lo apreciamos aquí en pantalla. Este formulario de búsqueda está consumiendo información de una tabla, la tabla productos, y toda la información de la tabla productos se está listando en este data grid. Y además incluye una caja de texto para que mientras digitas te pueda ir filtrando el nombre del producto. Lo particular de este proyecto es que solo consume recursos de la base de datos una sola vez, o sea, cuando se abre la aplicación trae toda la información de la base de datos, de la tabla productos, y lo carga en el data grid. Luego, con la información ya cargada, entonces es que procedemos a filtrar, y este filtro ya se hace de manera local. Bien, vamos a crear nuestro proyecto. En primer lugar, la base de datos yo la tengo aquí, ya está ejecutada, y creamos nuestro proyecto. Estamos trabajando en Visual Basic. Acá te recomiendo que selecciones otros tipos de proyectos, soluciones en blanco, soluciones de Visual Studio, una solución en blanco. Por defecto estamos trabajando con el Net Framework 4. Esta va a ser la clase 11. Bien, le voy a aceptar. Ok, con la solución en blanco aquí nos dice que tenemos 0 proyectos. A continuación voy a agregar nuevos proyectos. Agregar nuevo proyecto. Entonces el primer proyecto que voy a agregar es el de aplicación de Windows Form, el de formularios. Y este se va a llamar presentación. Ok. Y ahora me interesa agregar un segundo proyecto. Pero si te fijas, el contenedor de soluciones de proyectos está oculto. Entonces vamos acá a herramientas, en opciones, en proyectos y soluciones, y vamos a seleccionar este que dice mostrar solución siempre. Bien, ahí ya se muestra nuestra solución, que nos va a permitir agregar más proyectos. Entonces agregamos un nuevo proyecto que va a ser el de biblioteca de clases, agregar nuevo proyecto, y este va a ser biblioteca de clases. Este proyecto se llama biblioteca. En realidad lo que estamos haciendo aquí es programar en dos capas, una capa de clases y de conexión, y la otra capa donde están solamente nuestras interfaces, los formularios. Esta clase de aquí, le voy a cambiar el nombre y la voy a llamar producto, para listar los productos. Enter, y ahí se cambia. Ten cuidado de no cambiar o borrar la extensión, que es .vb. Ok. A continuación agregamos un módulo, es el módulo de conexión. Entonces le vamos a llamar, sin borrar la extensión, módulo. Aceptamos. Y en este módulo lo que vamos a hacer es importar nuestro proveedor de datos. En este caso es el SQL Server. Entonces SQL Client. Cliente SQL. A continuación creamos una variable pública que va a ser la conexión con nuestra base de datos. Y acá nos dice cuál es la cadena de conexión. Bien, la cadena es server. Ese punto indica que me voy a conectar localmente. ¿Sí? La base de datos es de tienda, es como le he creado aquí en mi SQL, de tienda. Y la manera en que se va a conectar, ¿no? La seguridad. Eso de aquí indica que se va a conectar por defecto con las credenciales de Windows. Okay. Integrate Security True, entonces la seguridad está ya integrada. En el caso le ponga false, lo que tendrías que indicar aquí sería el usuario, el user ID, que sería el nombre de tu máquina, o del usuario de la base de datos, y una contraseña, que es la contraseña
también de tu base de datos. Pero por defecto trabajamos directamente con las credenciales de Windows. Bien. Ahora creamos dos métodos de conexión. Ya que esto de la forma de trabajo es propio del ADO.NET, entonces el ADO.NET te permite trabajar en entornos abiertos y cerrados. Es decir, tú abres la conexión con la base de datos, realizas alguna acción en ella, o eliminas información, registras algo nuevo, ¿ok? Ese es abrir la conexión. Ni bien terminas de hacer la acción que deseas hacer, cerramos la conexión. Esto permite pues que nuestro sistema o nuestro proyecto sea más seguro, ¿no?, al realizar operaciones a través de la red. Creamos SAP tabulas dos veces y esto va a ser el método abrir. Creamos otro método SAP, esto va a ser el cerrar. Bien, para abrir la conexión tú tienes que comprobar si está cerrada. Entonces es if tabulas dos veces y preguntamos si la conexión, si el estado está cerrado, entonces voy a abrirlo. Y al cerrar hace lo inverso. Si el estado de la conexión está abierto, entonces voy a cerrarlo. ¿Ok? Hasta ese momento ya tenemos nuestro método de abrir y cerrar conexión, la cadena de conexión, y ahora vamos aquí a la clase producto. En el módulo solamente establecemos esto, no se hace más. Y en producto es ya las operaciones mismas de transacciones, de mantenimiento, de listado, de las tablas de tu base de datos. Entonces en producto, también, como quiero listar cosas de la base de datos o hacer operaciones, tengo que importar nuestro proveedor de datos, SQL Client, y además voy a importar el data. Este data de aquí me provee trabajar con datasets, un conjunto de datos o un conjunto de tablas, data table. Bien. Lo que me interesa del producto es listar los productos. Esa forma de listar productos pues es consultar a la base de datos y que la base de datos te responda con la lista de productos. Más o menos la idea sería hacerle a la base de datos un select producto. Okay. A la base de datos le vamos a hacer un select de producto y nos va a devolver todos esos productos. Bien. Pero de todo este resultado, pues tú tienes que elegir qué columnas necesitas. Por ejemplo, a mí me interesa solamente la ID del producto, su nombre y su precio. De tal manera de que tú eligiendo las columnas que necesitas recuperar, el consumir información de la base de datos se hace mucho más rápida. ¿Cómo así? Si tú quieres consultar todas, este asterisco significa todas las columnas, ¿verdad? Entonces, si tú consultas todas, imagínate que tengas 30 columnas, entonces la base de datos se demora más en cargarte todas las columnas y en llenar valor a cada una de esas columnas y te las muestra después. Pero si tú nada más seleccionas las columnas que quieres ver de acuerdo a las necesidades de la empresa, del cliente, entonces esta forma de seleccionar hace que tu consulta sea mucho más rápida. El tiempo de respuesta la puedes ver acá abajo, donde dice el tiempo en que te demora esa consulta en ejecutarse. Y estoy seguro que más adelante, cuando trabajes con miles o millones de datos, verás esa diferencia en el rendimiento. Bien, eso fue un paréntesis ahí. Y entonces yo necesito el ID del producto, el nombre y el precio. Como la base de datos me devuelve estos datos, acá yo los tengo que reseccionar, ¿no? Eso de reseccionar o de que te devuelva algo se llaman funciones. Las funciones son aquellos procedimientos que te devuelven algo, a diferencia de los métodos que son SAPs, ¿sí? También conocidos como procedimientos. Estos no te devuelven nada. Entonces acá decimos fun,
de función, tabulas dos veces. Esto se va a llamar un listar de productos. Y lo que me tiene que retornar pues no va a ser un entero. Esto es lo que te va a retornar. No va a ser un entero, sino va a ser una tabla de datos. ¿Ok? Y acá abajo te va a salir como una advertencia de error, ¿no? Dice que el valor de la función devuelto, este 0, no coincide con este tipo de datos. Entonces necesitamos declarar una variable DINDT as new data table. Aquí entre paréntesis, comillas, va el nombre que le vas a dar a ese tabla de datos que te va a devolver producto. Y esa variable acá la retornamos. ¿Ok? De tal manera que esta variable es del tipo data table, retornas esa variable y que en realidad estás retornando algo del tipo de datos de la función que esperas retornar. Algo complejo ahí de entender tal vez, pero si una función la estableces como entero, entonces tú tienes que retornar un entero. Si es un booleano, tienes que retornar un booleano. Una cadena, pues retornas una cadena. Entonces las funciones te retornan un tipo de dato o un valor de ese tipo de dato. Listo, hasta ahí ya tenemos el listar. Para listar, ¿qué hacemos? Abrimos la conexión. Este método abrir viene de aquí, del módulo. ¿Okay? Abrimos la conexión y consumimos información de la base de datos. Eso lo hacemos a través del adaptador de datos de SQL. Data y con una conexión. Entonces, entre comillas va la operación que tú deseas realizar. Aquí pueden ser procedimientos, ¿okay? Pueden ser funciones, pueden ser vistas o puede ser solamente consultas SQL, como la que voy a hacer aquí. Todo esto de aquí que me ha devuelto algo lo voy a poner o incluir aquí. Entonces lo que estoy diciendo es que el adaptador de datos ejecute esta consulta a través de esta conexión y me devuelva los datos. Estos datos que me devuelven los voy a almacenar en el data con esta variable DA. Bien. Luego de que ejecutó, yo tengo que llenar mi tabla. Entonces eso para llenar se llama fill y llenas su tabla. O sea, este adaptador de datos se ejecuta y de inmediato le va a pasar toda la información al data table. Finalmente cerramos la conexión. Ok, bien, listo, hasta ahí. Esto es lo que hacemos en el listar. Vamos al formulario y en el formulario diseñamos, vamos a diseñar, a ver, el data grid, el text box y los botones. Bien, ahí nada más. Y lo importante es que asignes nombre de controles para que no te confundas cuando vas a empezar a programar. Entonces aquí un name, data grid, entonces los primeros caracteres es DGB, datos. Esta caja de texto sería el txt buscar o filtro, buscar. Y mis botones aceptar, aceptar y btn cancelar. En su propiedad text es el texto que se muestra, entonces este va a ser el aceptar, este va a ser el cancelar. Si quieres adicionar atajos, ¿no? Cuando presiones el AL más una letra cualquiera, entonces los atajos los haces con ampersand.
ahí. Y este subguión indica que cuando presiones Alt A, automáticamente se va a presionar este botón. Lo mismo si presiono Alt C, inmediatamente se autocliquea, por decirlo de una manera, ese botón. Se desencadena el evento. Bien, la etiquetas, solamente el texto, es buscar. Listo. ¿Qué más hacemos aquí? Programamos en el evento load. La forma más fácil es que le des doble clic a tu formulario, ¿sí? Doble clic y se ejecute load. La otra manera es que vayamos acá a eventos y busquemos pues el evento que quieres crear y le des, por ejemplo, doble clic aquí y te va a crear. Bien, hay dos maneras. Entonces, en el evento load, lo que me interesa a mí es cargar información en este data grid. ¿Sí? Me interesa cargar información en ese data grid. Así que lo que vamos a hacer es, primero, la información que tú quieres cargar se encuentra en tu biblioteca. Y presentación y biblioteca, a pesar de que estén en la misma solución, no se conocen. Entonces tenemos que presentarlos. ¿Cómo hacemos eso? A través de una referencia. Entonces clic derecho, agregar referencia y seleccionamos la referencia que queremos agregar, en este caso es biblioteca, y damos a aceptar. De esta manera ya ambos proyectos están enlazados. Ahora sí ya se conocen. Y como se conocen, en mi formulario ya puedo importar esa biblioteca. Ok, al hacer esto, ya puedo usar todas las clases o módulos que están aquí en biblioteca. En debajo de mi clase voy a declarar una variable que sería pues el de la clase producto. P asigno un producto y luego lleno a mi data grid a través de método data source. Digo p.listar. Cuando tú dices p, que vendría a ser el nombre de la variable, esta variable es el nombre que le estás asignando a esta clase. Y entonces digo p, doy punto y me cargan sus métodos o funciones. Entonces le doy listar. Un data source consume información de un dataset o de un data table. Entonces este listar es un data table. Bien, y probamos a ver. Probamos cómo va todo. Y ahí está. Ya tenemos información que nos carga de la base de datos. Ok. Bien, ya solamente falta mejorar unos aspectos en cuanto a diseño, por ejemplo quitar este indicador de aquí y hacer que se seleccione por fila. Bien, y además que cuando agrande mi formulario también se agrande todos los controles, o sea se redimensione. Entonces voy a mi diseñador. Eso de redimensionar, bueno, propiedades, se llama anchor. Entonces acá dice cómo se va a redimensionar mi control. Entonces por defecto está hacia arriba y a la izquierda. Le voy a decir hacia la derecha y hacia abajo. Mi text box le voy a decir hacia la derecha también. Y ahí más o menos quedaría así. Y hacia abajo. Y hacia abajo quedaría ahí. Pero estos botones también se tienen que agrandar o posicionar hacia abajo. Entonces vamos a los botones, selecciono los botones y voy al ancho. Bien, acá dice que está hacia arriba. No quiero que esté hacia arriba, sino que se agrande también, se agrande hacia abajo y se mantenga en la posición de la izquierda. Ok, ahí más o menos, agrando hacia abajo. Ya los botones se mantienen. Bien, y el data grid era quitar este indicador de filas y además esto acá que indica que puedo editar o agregar
más elementos, que no es lo que buscamos en este ejercicio. Entonces cerramos aquí y eso lo hacemos a través de esta opción de aquí, que es enlazar o editar aquí los elementos. Entonces voy a quitar aquí habilitar de acción, de agregar, de edición y de eliminación. Y además en la parte de propiedades tenemos, a ver si se aprecia, tenemos esto de aquí, modo de selección. Por defecto está seleccionándose de celda en celda, entonces voy a indicarle que sea de full fila, ¿no? Que se seleccione toda la fila completa. Y además este es el encabezado o el indicador de filas, esto lo voy a quitar, voy a decir falso, y ahí ya estaría mucho mejor. Entonces ya se selecciona por filas y hemos quitado aquí el indicador de filas o el puntero. Bien, ahora necesitamos digitar aquí y que nos vaya filtrando datos en ese data grid. Ok, bien, vamos al código. Bien, para hacer ese efecto de filtrado de datos, lo primero que tienes que saber es que no lo vas a poder hacer con un data source. Un data source mantiene el origen de datos de manera estática, ¿sí? No lo puedes alterar dinámicamente. Alterar quiere decir que mientras filtro acá, que acá vaya cargando, ¿sí? No lo puedo alterar directamente, tendría que hacer toda una rutina para poder hacer el filtro, y una de esas rutinas incluye pues editar este listado y por ejemplo decirle que me reciba como un parámetro un filtro, y por acá condicionar que es un where producto, ¿no? Y los filtros los haces a través del like, y acá vendría pues tu parámetro de filtro, pero la idea no es esa. Escribí mal el like. Bien, pero la idea no es esa, porque si tú haces esto, cada vez que yo digito una letra tendría que consultar información en la tabla producto, y eso hace que tu proyecto pues el rendimiento se disminuye y se hace más inseguro. Para ese caso podemos solucionarlo de otra manera. Primero vamos a crear un método llamado cargar. SAP cargar. Cargar datos. Ok, y además voy a crear otra variable del tipo data table, y esta variable de aquí lo que va a hacer es almacenar la lista inicialmente, o sea, lo voy a tener en memoria. p.listar lo voy a tener en memoria. Esto ya no me sirve, apóstrofo para comentar, ya no me sirve. Entonces lo que hago aquí es todo este conjunto de lista lo voy a almacenar en esta variable dt, y luego de que lo almaceno, sobre esta variable voy a trabajar, ya no sobre el recurso de la base de datos, sino sobre la variable. Entonces quiero cargar datos. Lo primero que tengo que hacer para cargar esa información es determinar el total de filas que voy hallando. Entonces acá arriba creo una variable, de ahí fila as íntegro y lo inicio en 0. Bien, entonces cada vez que voy cargando datos, las filas los establezco nuevamente en 0, y además mi data grid, el total de filas, rows, los limpio. Entonces, para cargar datos me interesa limpiar filas, ok, las filas las seteo en 0, limpio filas, y acá recién hago mi estructura que me permita listar fila a fila a través de sus columnas. ¿Listo? Entonces para hacer eso es un for, porque voy a recorrer los elementos. Entonces digo un for, es for y tabulas dos veces y ya te crea la estructura.
inicio en 0 hasta del dt, que vendría a ser el conjunto de la base de datos, ¿no? Mi variable dt, rows count -1. Aquí le digo -1 porque ya está empezando aquí en 0. Entonces va a recorrer desde 0 hasta el total -1. Recuerda que los índices empiezan en 0. ¿Qué hacemos aquí? Entonces hemos eliminado las filas y ahora que hemos aquí eliminado las filas y acá vamos a recorrer. Por cada elemento hallado tengo que agregar nuevas filas a mi data grid. rows.add. Listo. Agrego filas a mi data grid y ahora que he agregado filas me interesa también agregar los elementos de cada celda, ¿sí? Si te fijas, voy a cargarlo de nuevo. Si te fijas, lo primero que va a hacer este for de aquí es agregar las filas encontradas, pero filas en blanco. Ok, filas vacías. A ver, para que me creas, comenta esto y voy a llamar al cargar datos. Y ahora sí, probemos. Acá me puede salir un error. El primer error es que no hay columnas asignadas. Ok, este grid no tiene columnas, si te fijas. Hay dos maneras. La primera, crear las columnas desde el diseñador, y la otra es hacerlas dinámicamente. Bien. Desde el diseñador, que es la más fácil, vamos a agregar columnas. Entonces lo que necesita es el ID producto, agregar columnas, el nombre del producto y el precio. Este de aquí es el texto del encabezado, precio. Ya, ahí tenemos. Entonces vamos a ver. Bien. Entonces lo que ha ocurrido es que se han agregado filas pero vacías. No hay elementos. Y ahora tenemos que agregar elementos a cada una de esas filas. La forma de agregar elementos lo hace a través de celdas. ¿Sí? Celda a celda. Entonces aquí en mi for que me recorre el total de elementos de la base de datos, ¿sí? Que está almacenada de manera local, y que por cada fila hallada va a agregar filas vacías en mi data grid. Luego de agregar filas vacías voy a hacer otro for. Este va a ser el for j, que también empieza en 0, pero esta vez va a recorrer hasta el dt, pues el total de columnas halladas. Bien. Recuerda lo siguiente, un data table consta de filas y columnas. Entonces lo primero que hago es recorrer las filas y luego en otro for voy a recorrer las columnas. Entonces digo data grid, rows, en qué fila quiero agregar algo. Entonces las filas las tengo a través del index, entonces digo en la fila tal, y las celdas los tengo en J. Aquí están las celdas. Value es igual al dt.rows, también en índice, punto item array o item j punto toString. Bien, ¿qué hemos hecho aquí? Es lo siguiente, hay dos for. El primer for recorre en filas y el segundo for recorre en columnas. En el primer for, como recorre en filas, entonces digo, en mi data grid, en la fila tal que está almacenada en esta variable, en la celda tal que vendría a ser las columnas que están almacenadas en esta variable o que las tiene esta variable, el value, que vendría a ser el valor que se va a adicionar en esta celda, va a ser igual al dt, porque el dt es lo que me devuelve la base de datos, y también tengo que hacer lo mismo, ¿no? Fila tal, el elemento tal que vendría a ser el elemento de la columna, y obtengo el valor en cadena o su cadena, y cuando ejecuto te sale
A ver, te sale ese resultado. Ahí está. Se llena a través de sus filas y a través de sus columnas. ¿Ok? Bien. Y ahora me preguntarás para qué sirve esta variable fila. Todavía no la estoy usando. Pero esto de aquí se supone de que cada vez que yo digito aquí me tiene que cargar elementos. Entonces voy a invocar a su evento de esta tab, de este text box. Su evento se llama TextChain. Si le das doble clic, lo ejecuta por defecto. Doble clic y ahí está, mi buscar TextChain. Entonces este buscar le voy a invocar solamente al cargar datos. Y ahí está. Entonces cuando ejecuto y voy a digitar algo aquí, lo que está haciendo en realidad es cargarme o me está refrescando información en este data grid. Pero si lo hago ahorita no me está haciendo nada, porque todavía no está condicionado para que lo haga. Bien, voy a condicionarlo ahora. Cierro aquí. Y listo. Para que empiece a filtrar datos a través de su búsqueda, esto de aquí va a estar contenido en lo siguiente. Tenemos primero que evaluarlo. Ese es un if tabulas, y esa evaluación va a encerrar a todo esto, ¿no? De tal manera de que cuando yo digite algo, cuando se cumpla algo aquí, va a agregar recién filas y va a agregar recién valores en las celdas. Entonces esto es así. Digo semi data table porque la información la tengo aquí en esta variable data table. Si en la fila del índice, ok, en su ítem, este del ítem indica a qué columna quiero filtrar. Como todos los índices empiezan en 0, entonces la columna va a ser la siguiente, ¿no? Acá ahí tengo 3 columnas. Entonces esta es la columna 0, columna 1 y columna 2. Yo cuando digite algo aquí tiene que cargarme a través de la columna o filtrar a través de la columna 1, que es la columna del nombre. Entonces acá digo 1.toString.contains. Voy a preguntar si contiene algo de mi text box buscar. Ok, esa de aquí me está devolviendo una expresión de verdad, ¿no? Si contiene algo que está en el buscar, entonces agrega filas, recorre columnas y agrégalas. Bien, a ver, vamos a ver cómo va hasta ahí. A ver, filtremos leche. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente, no te dice: el índice está fuera del intervalo, ¿no? Debe ser un valor no negativo e inferior al tamaño de colección. ¿Y qué es lo que sucede? Si te fijas, esta variable index, acá lo que está haciendo es agregar hasta los elementos encontrados de este for, porque este for me contiene todas las filas, ¿no? Acá pueden estar las 20 filas y acá lo que hace es agregar hasta ese número 20. Es por eso que necesitamos esta variable llamada fila. Esta variable fila lo voy a incrementar aquí. Fila más 1. Entonces cuando yo digite algo, recién va a incrementar filas, que es una variable local para mí. Así ya no voy a usar el index. Voy a usar esta variable fila. Y entonces ahora sí. Cada vez que encuentra filas y preguntamos si contiene esa fila en esta posición el valor de mi caja de texto, entonces voy a ir recién agregando. Como recién va a agregar, voy a entonces pasarle valor a cada celda a través de su fila. Entonces cuando yo digito aquí leche, o digito arroz, aceite, ya me está funcionando perfectamente. Ok, bien, pero date cuenta que los valores están en mayúsculas, así que también podemos mejorar ello. En nuestro formulario
selecciono el text box, y para que tú ya no estés presionando el control de mayúscula, simplemente acá hay una propiedad que se llama character casing, y aquí le voy a poner uppercase. Quiere decir que todo lo que digite aquí va a estar en mayúsculas por defecto. Así tu teclado no esté activado la tecla de mayúsculas. De todas maneras acá lo voy a escribir en mayúsculas.